Y yo quisiera ver cómo dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 en adelante. A ver, si quieren lo leemos desde el 3, del 1 en adelante. Pero la primera parte lo vamos a leer así como un poquito rápido, para enterarnos de qué se trata y después vamos poniendo freno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, segunda de Timoteo, del 1 en adelante. La primera parte lo lee, ustedes van prestando atención de qué está hablando. Dale. También debes saber esto. Deben saber esto. Que en los postreros días, en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Pablo, escuche, para usted ser misionero, para usted sentir el celo apostólico, para usted sentir la necesidad de predicar el evangelio, usted debe saber esto. Repítalo. Que en los... Debe saber esto, ¿cómo? También debes saber esto. Para usted ser misionero, debe saber esto. Que en los postreros días, que en los últimos días, estamos en los últimos días, escuche, vendrán tiempos peligrosos. Usted para ser misionero debe tomar conciencia que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos para la gente que tiene fe. Para nosotros los cristianos, tiempos peligrosos. Y ya lo estamos viviendo. Por eso tenemos que evangelizar. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Por ejemplo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tiempos difíciles. ¿Hay que predicar? Sí. ¿Por qué? Porque hay hombres que se aman así, pero no aman a los demás. Siga. Avaros, amantes del dinero. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo en el tiempo que estamos viviendo? Por eso hay que predicar. Hay que predicarle a los que se aman a sí mismos y no aman a los demás. Hay que decirle que hay que amar al otro. El tiempo difíciles, los hombres serán avaros, piensan en sí mismos, no piensan en los demás, quieren riqueza para ellos solos y los demás que se mueran de hambre. Vean en Venezuela, unos que están en el gobierno robando la riqueza de uno de los países que más regalo le ha dado Dios, que más riqueza le ha dado Dios, y se lo están agarrando para ellos solos mientras hay un pueblo que se muere de hambre. ¿Hay necesidad de predicar? Sí, para que los hombres dejen de ser avaros, para que aprendan a compartir con los demás. O sea, San Pablo dice que es necesario nosotros tomar conciencia de que hay tiempos difíciles y que hay que denunciar estos pecados, hay que denunciarlos. Evangelizar es denunciar los pecados que hay. Evangelizar es decirle a la gente, esto es malo, esto hay que corregirlo. Y comenzando por nosotros, predicarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros. Entonces predicaremos con nuestro testimonio y predicaremos con nuestras palabras. Miren, cuando la persona no se toma conciencia que tiene que evangelizar, cuando no se da cuenta el mal espiritual, el mugre espiritual, la oscuridad espiritual que hay en la humanidad. Y cuando usted se convierte en un falso, o no en un falso simplemente, sino en un no evangelizador, no predicador, cuando usted no es capaz de denunciar el pecado. Pablo, un misionero, y comienza a denunciar el pecado. Los hombres son egoístas, los hombres son avaros, quieren el dinero solo para él, o las cosas que tienen solo para él, y los demás que se mueran de hambre. Pablo está denunciando el pecado. Tú eres misionero, vas a evangelizar, debe denunciar el pecado. Y eso a la gente no le gusta. No debe denunciar, odiar al pecador, no, denunciar el pecado, decirle al pecador, esto es malo. Siga. Vanagloriosos. Los hombres buscan la vanagloria, la gloria de ellos y no la de Dios. Siga. Soberbios. Soberbios. Siga. Blasfemos. Hay que atacar todos esos pecados. La blasfemia. Siga.
Desobedientes. Hay que atacar la desobediencia. Siga. A los padres. Ingratos. Desobediente a los padres. Ingratos. Hay que atacar ese pecado. Siga. Impíos. Impíos. Malvados. Siga. Sin afecto natural. Sin afecto natural. No tienen cariño por su madre. Siga. Implacables. Implacables. Calumniadores. Calumniadores. Intemperantes. Intemperantes. Crueles. Cambian de temperamento cada rato. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Aborrecen lo bueno. Traidores. Traidores. Impetuosos. Impetuosos. Infatuados. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se da cuenta por qué hay que predicar? Porque la gente anda envuelto en esa cochinera de pecado. El mundo quiere envolver al hombre en eso y hay que predicar para sacarlo de eso. O para que al menos descubra que eso es pecado y sienta el deseo de salir de ahí. ¿Cómo van a salir de ahí si nadie les dice que eso es pecado? Si comenzando por nosotros los sacerdotes no somos capaces de decirle eso es pecado para que no se molesten. Nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza, nos da temor. Sigan. Que tendrán apariencia de piedad. En los últimos tiempos los hombres tendrán apariencia de piedad. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, yo soy cristiano evangélico. Dios te bendiga, hermano. Apariencia de piedad. Y usted dice, son unos santicos. Sí, los hombres serán eso, apariencia de piedad. Y hay que denunciar ese pecado también. Hay que evangelizar, decirle a la gente, no todo lo que brilla es oro. ¿Han visto ahorita lo de la luz del mundo? No todo lo que brilla es oro. Hay apariencia de piedad. Hay mucha gente que está en la iglesia y aparenta estar siguiendo a Dios, pero no es así. ¿Hay que denunciarlo? Sí. ¿Pablo lo denunciaba? Sí. Y dice Pablo, hay que saber esto, que en los últimos tiempos los hombres serán así, así, así. ¿Es necesario evangelizar? Sí, para demostrarle que eso está mal. Para sacar a la luz el pecado, para que la gente se convierta, para que limpien su alma y puedan alcanzar la salvación. Siga. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A esos evítalos. Hay que apartarse de eso. No podemos contaminarnos con ellos siendo iguales a ellos. Siga. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados. Mire, San Pablo dice que esos que tienen apariencia de piedad, pero que la niegan, desprecian la gracia de Dios, a esto pertenecen aquellos que van por las casas buscando mujerzuelas. ¿Saben qué significan mujerzuelas? Prostitutas. O sea, dice Pablo que aquellos que traen apariencias de verdad van a buscar a que en las casas, casa por casa, aquellas mujeres cargadas de pecado. Y no se refiere a las prostitutas que están en un prostíbulo, se refiere a aquellas personas que se prostituyeron en la fe, que no tienen una fe firme, que no tienen una fe sólida en el Señor. Siga. Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. Estas siempre están aprendiendo. Siga. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí está. ¿Por qué son prostitutas? ¿Por qué se prostituyeron? Porque no conocieron la verdad. Andan siempre con apariencia de piedad, que soy cristiano evangélico, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Y andan casa por casa conquistando a la gente que todavía no conoce la verdad. Dígame si ese no es el trabajo de los protestantes. Y de la manera... No me empuje.
Dígame si ese no es el trabajo de los protestantes. Van casa por casa conquistando a aquellos hombres y aquellas mujeres que como prostitutas no son fieles al Evangelio de Cristo, no son fieles a la fe, no son fieles a la religión, a la piedad. Y entonces siempre están aprendiendo. Es que me meto a Testigo de Jehová para aprender más. Es que llegué a escuela de Biblia. Es que no sé qué. Y van prostituyéndose cada día más. Siga. Y de la manera que Janes y Jambres. Y escuche con la lupa para que lo vean. Y de la misma manera que tiene acento al final o no tiene acento ahí. Que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Resistieron a Moisés. Mire. ¿Con quién los compara a los evangélicos? Con Janes no sé si tiene acento al final. Y Jambres. Bueno, la mía dice Janes y Jambres, no sé si ahí dice igual o le quitó el acento. Pero igual que estos dos, voy a traducirlo como dice la mía, Janes y Jambres, igual que estos dos, se opusieron ¿a quién? A Moisés. A Moisés. ¿Quién era Moisés? El hombre elegido y enviado por Dios para guiar al pueblo. Pero estos que tienen apariencia de piedad se oponen a Moisés. ¿No han visto ustedes los protestantes oponerse a los sacerdotes? A los que Dios ha dejado, a los obispos, al Papa, que Dios ha dejado como Moisés para guiar al pueblo, y ellos se creen más papita que el Papa, y se oponen. Que me traigan un curita de eso, para debatir, para que vean que eso no saben nada de Biblia. Entonces voy yo y les tapo la boca. Y se molestan, porque se creen más que Moisés, tienen apariencia de piedad, y van conquistando mujerzuelas, o sea, hombres y mujeres que no están firmes en la fe, que hoy son católicos, mañana son testigos de Jehová, pasó mañana pentecostales, pasó mañana adventistas, y mormones no saben ni lo que son, se prostituyen en la fe. Y dice, y como Janes y Jambres se le opusieron a Moisés, siga. Así también estos resisten a la verdad. ¿A qué resisten? Así ya, va a tomar una fotico. Listo con la cámara, vamos a tomar una foto. ¿A qué resisten? Dale. Así también estos resisten a la verdad. Pácata. ¿A qué resisten? ¿Otra vez? A la verdad. Pácata. ¿A qué resisten otra vez? A la verdad. Pácata. Estos evangélicos protestantes resisten a la verdad y se enfrentan con los verdaderos apóstoles de Cristo, como Janes y Jambres, con Moisés, con apariencia de piedad, y comienzan a conquistar la gente casa por casa. ¿Es necesario evangelizar? Sí, para taparle la boca a esos Janes y Jambres modernos que se oponen a los Moisés que Dios ha dejado en su pueblo. ¿Y callarnos? No, Pablo dice que evangelizar es denunciar el pecado, y que evangelizar es denunciar a aquellos que se oponen a los elegidos del Señor, a los ministros del Señor, y que andan conquistando casa por casa a aquellos infieles, no fieles. ¿Sabe cómo se llama cuando usted está en la iglesia y mantiene su fe? Fieles. Y cuando se meten a evangélicos, infieles. ¿Por qué infieles? Porque se prostituyeron. Cuando usted se mantiene firme en la fe, usted es un fiel. Por eso en la iglesia dice, los fieles. Los infieles no. Los infieles se meten a evangélicos. Los infieles no vienen a la iglesia. Entonces, miren cómo la Biblia está mostrando exactamente por qué hay que evangelizar. Pero si un católico no mira por qué hay que evangelizar, Pablo dice que tenemos que estar presentes, tener presente esto. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque hay mucho pecado y denunciar el pecado. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque hay mucha gente con apariencia de piedad que anda casa por casa conquistando mujerzuelas y oponiéndose a Moisés, a los elegidos del Señor. Repita lo último que leyó. Estos resisten a la verdad. Moisés traía la verdad y aquellos resistían a la verdad. Hoy la iglesia de Jesucristo,
la que Jesucristo fundó hace 2000 años, que es la Iglesia Católica, a través de sus ministros exponen la verdad y ellos resisten a la verdad, a pesar de que les muestro con capítulos y versículos, a pesar que se lo leo con la Reina Valera. Ellos dicen, es que el cura habla sin Biblia, es que el cura no tiene fundamento, puras palabras de él, puras palabras de él. ¿No se da cuenta que ni siquiera toco la Biblia para que no diga que son palabras mías de yo? Para que se den cuenta que es palabra de Dios, y que si le digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Entonces, queridos hermanos, la Biblia dice que esta gente se opone a la verdad. Y muchos católicos piensan ay, eso sí, yo quisiera ser evangélico, pero como mi mamá es católica no me deja meterme en evangélico. Ay, pero son santicos que están ellos, ay, eso sí es calidad. No, se oponen a la verdad, resisten a la verdad. Repítalo y sigue. Estos resisten a la verdad. Siga. Hombres corruptos de entendimiento. No roban, no matan, no bailan pegados, no toman, no fuman. Pero dice la Biblia, a ver qué es lo que tiene, ¿dónde está la corrupción? ¿Otra vez? Hombres corruptos de entendimiento. No bailan pegados. Ese no es el pecado de ellos. No cometen adulterio. Ese no es el pecado de ellos. Eso es para los católicos. No roban. Esos son los católicos los que roban. Ellos no roban. Pero tienen un pecado. Hombres corruptos de entendimiento. Ese es el pecado de los evangélicos. Ese pecado hay que denunciarlo, hay que evangelizar para que los hombres corruptos de entendimiento se conviertan. ¿Y qué son corruptos del entendimiento? Que comienzan a enseñar que María es una prostituta, corrupto de entendimiento. Que en la hostia está el diablo, corrupto de entendimiento. Tiene un entendimiento podrido, dañado. El Papa es el anticristo, corrupto de entendimiento. La iglesia es la gran prostituta, corrupto de entendimiento. Van engañando a la gente, tienen la mente corrupta en el entendimiento. Y ustedes piensan que eso no es pecado, que eso no es malo. Y Pablo está hablando que eso es evangelizar. Él es un evangelizador, pero él está mostrando primero cuál es el pecado que hay que denunciar y que debemos tener presente. Hay que denunciar los corruptos de entendimiento, que tienen corrompido el entendimiento, dañado el entendimiento. Al bien llaman mal y al mal llaman bien. Y a los ministros del Señor no los aceptan. Siga. Reprobados en cuanto a la fe. Están reprobados en cuanto a la fe. Dicen que no hay que bautizar a los niños, reprobados. Que no hay que confesarse con un hombre, reprobados. Eso tienen 0-1. Que no hay que tener imágenes, 0-1. Que María una prostituta y tuvo más hijos, 0-1. Que el Papa es la bestia, 0-1. No pasan el examen. Siga. Mas no irán más adelante. No irán muy adelante. Siga. Porque su insensatez. Eso es ser insensato. Perdieron la sensatez. Siga. Será manifiesta a todo. Algún día se va a conocer eso. Siga. Como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí. Para evangelizar hay que darse cuenta cuáles son los pecados que están ensuciando el alma del hombre, incluyendo aquellos que se oponen a los ministros del Señor y que andan conquistando mujerzuelas para apartarlos de la verdad. Aquellos que están correctos del entendimiento. Pero, repita lo último. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquí está la diferencia. Si quieres ser un verdadero misionero, discípulo de Cristo y evangelizador, lo primero que debe tener en cuenta, repítalo. Pero tú has seguido mi doctrina. Repítalo. Pero tú has seguido mi doctrina. Repítalo. Pero tú has seguido mi doctrina. No se debe cambiar la doctrina. Los protestantes no siguieron la doctrina.
La doctrina católica cristiana llegó hasta Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1520 cambió la doctrina, no quiso mantener la doctrina y se la regaló a los protestantes y nacieron los protestantes. Martín Lutero es el padre de los protestantes con la máxima aquella: cada quien puede interpretar la Biblia como le dé la gana. Y de ahí, eso es cultivo de sectas. Cada quien interpreta la Biblia a su manera y dice lo que quiera y funda su propia iglesia. Repítalo de nuevo. Pero tú has seguido mi doctrina. No debe cambiar la doctrina. ¿Qué es lo que debemos asegurarnos nosotros? Mantener la doctrina. A mí qué me importa que usted me diga, es que los testigos van a creer en Dios. A mí qué me importa, ¿mantienen la doctrina? Es que los evangélicos tienen la Biblia. A mí qué me importa, ¿mantienen la doctrina? ¿Tienen la misma doctrina? Esto es lo que el católico no sabe. Y Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina. Pero tú has seguido mi doctrina. No debe cambiar, ha seguido, ha mantenido mi doctrina, la doctrina que se ha enseñado a lo largo de 2000 años. La doctrina protestante nace en el año 1520. Su papá, Martín Lutero, no es la doctrina de los apóstoles. La doctrina católica viene desde que Cristo fundó su única iglesia, hace 2000 años, la católica. Y esa doctrina se ha enseñado a lo largo de todos los tiempos, que es evangelizar, decirle al pueblo, hay una doctrina cristiana, está en la única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años, que es la iglesia católica. Las demás no son doctrina cristiana, sabemos, doctrina de hombres, de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, y pare de contar todos aquellos fundadores mentirosos que fundan iglesias que no son las de Cristo. Pero la gente cree que eso no hay que decirlo. Si no hay que decirlo, ¿por qué Pablo sí lo dice? Y es el mejor evangelizador y es el ejemplo de misionero. Siga. Conducta. Hay que mantener la conducta, no solamente la doctrina. En primer lugar la doctrina, pero también es necesario que el misionero tenga una buena conducta, que sea ejemplar, que no sea el primero en ser sinvergüenza. Siga. Propósito. Buen propósito, sabemos a dónde caminamos. ¿Cuál es el propósito? Salvar almas. Siga. Fe. Fe, no debo desviarme de la fe. Siga. Longanimidad. Suena bonito, ¿eh? Para la casa, búscalo en el escenario. Siga. Amor. Amor. Siga. Paciencia. Paciencia, lo que tenemos que cultivar, el misionero. Siga. Persecuciones. Ay, 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 ay. El misionero tiene que estar preparado. ¿Para qué? Repítalo. Persecuciones. ¿Para qué? Persecuciones. ¿Para qué? Persecuciones. Pablo es claro. Misionero que no se prepara para las persecuciones, hasta ahí llegó, ahí muere. Porque cuando comience a predicar, los primeros que lo van a perseguir son los de su familia. Y le va a decir, ¿a usted qué bichito le picó? A Petronino le patina, Coco le patina, Coco le patina. Ya mamá, usted de tanto andar con los curas, usted se está volviendo loca. Pablo dice que el misionero debe estar preparado para superar las persecuciones. Es necesario pasar por las persecuciones. Si no pasamos por las persecuciones, no somos verdaderos apóstoles de Cristo. No somos verdaderos misioneros de Cristo. Tenemos que pasar.